del proceso de ver y leer los signos de los tiempos, no solamente nuestro panel lo hemos llamado teología femenina. Quiero decir que darle una denominación a este panel con tantas corrientes y bemoles que hay es bastante complicado. Hay quienes lo llaman teología hecha por mujer, teología feminista, teología de género. Hay muchas cosas que tienen un fuerte arraigo epistemológico que nos llevaría a un debate muy profundo, pero lo hemos decidido llamar teología femenina, con todo lo que pueda tener de cambios y demás, o teología hecha por mujer, etcétera. Ya van a ver ustedes en las presentaciones, pues lo que cada una de las panelistas va a decir al respecto. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Hebreos 1:1-2. Es tarea nuestra discernir esa voz múltiple. En una época de transición cultural y eclesial, el Concilio Vaticano II practicó y enseñó este ejercicio como una escucha simultánea de la conciencia, de los acontecimientos históricos y de la Sagrada Escritura. Hoy también urge un diálogo arduo y profundo entre esos aspectos y la escucha de realidades que interpelan el quehacer teológico. La teología latinoamericana ha sostenido que la historia es un lugar teológico, comprendida esta como un lugar de manifestación de Dios. La teología hecha por mujeres marca una huella en la manera de hacer teología como un lugar teológico en sentido amplio. Se refiere al hecho de hacer teología a partir de sus experiencias, es decir, desde ellas como un lugar teológico. La situación de las mujeres en la iglesia como sujetos menores o sin reconocimiento se ha ido transformando poco a poco. Sin embargo, es necesario seguir trabajando al respecto. Es necesario seguir acentuando que estamos presentes y que hemos estado presentes por muchas décadas en la Facultad de Teología, en América Latina y en el mundo entero. A este cambio empujan la conciencia social, el feminismo y también una comprensión distinta de la espiritualidad cristiana. La creación de procesos deliberativos, la ocupación de espacios eclesiales y una espiritualidad audaz nos hace tomar conciencia de estar atravesando un éxodo necesario. La propuesta que nos traen las tres panelistas consiste en señalar la pertinencia de esos elementos e indicar la obligación inexcusable de dejar atrás violencias, sumisiones y afrontar cambios sinodales de las estructuras. Esto podría suceder si se generaran ámbitos teológicos kenóticos, es decir, desde una perspectiva de abajamiento, capaces de transformar espiritualmente las realidades precarias de nuestra iglesia, que nos acerquen a experiencias más contundentes a la mañana de la Pascua. Entonces, en este contexto, vamos a escuchar a las tres panelistas. Iré presentando a cada una de ellas. El orden en que van a participar va a ser primero nuestra invitada Andrea Sánchez, la profesora Andrea Sánchez Ruiz. Ella es licenciada en teología con especialización en teología sistemática por la Universidad Católica de Argentina. Se especializó en psicoanálisis y género en la Universidad Kennedy y tiene una diplomatura en pastoral familiar en el CEVITEPAL. Actualmente se desempeña como profesora en el Centro de Espiritualidad Santa María, en el Instituto Santo Cura de Ars y en diversos institutos de formación laical.
miembro de la Sociedad Argentina de Teología, participa en el proyecto grupal de investigación y publicación Teologanda y del grupo de investigación Sexualidades, Géneros y Violencia de la Universidad de San Martín. Con ustedes, Andrea Sánchez. Bienvenida, Andrea. Por favor, encienda Muchas el micrófono. gracias. Muchas gracias, El Socorro. micrófono. El Buenos micrófono, días desde Olivos. micrófono está apagado. ¿Mi micrófono? ¿Se escucha? No se escucha. Pero tengo el micrófono encendido. ¿Quieren que entre y vuelva a salir? Ya, correcto, ahora sí. ¿Ahora sí se escucha? Sí, correcto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Les decía buenos días, yo estoy en Olivos, Argentina, muy agradecida, honrada por la invitación a compartir la celebración de los 85 años de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana en el Congreso Internacional de Teología. Tuve ocasión en este último tiempo de leer la síntesis narrativa del periodo de escucha de la Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe. Y fue para mí muy interpelante escuchar las voces de quienes participaron ofreciendo su testimonio en torno a la experiencia de las mujeres en la iglesia, en la sociedad, en las comunidades. Y quisiera compartir con ustedes algunos de esos testimonios, porque esos testimonios motivaron, impulsaron mi propia reflexión teológica. En la asamblea eclesial, algunos de esos testimonios nos decían: la verdadera renovación ni siquiera ha empezado sin las mujeres animando y participando como igual. Es necesario repensar y construir un nuevo lugar para las mujeres en la iglesia, significativo, importante, que les haga justicia. Los hombres y las mujeres nos debemos interrogar de construir para volvernos a rearmar. En esta hora de América Latina y Caribe, urge escuchar el clamor, tantas veces silenciado, de mujeres que son sometidas a muchas formas de exclusión y de violencia. Madurando estas afirmaciones, pensé para el día de hoy qué aporte puede hacer la reflexión teológica para contribuir a impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios, las instancias de gobierno, de discernimiento y de decisión eclesial, como señala una de las orientaciones de la Asamblea Eclesial. Por eso, esta mañana quisiera compartir con ustedes, si puedo compartir mi PowerPoint. Ahora sí. Quisiera compartir con ustedes justamente aquellos intentos de la teología para reflexionar sobre el impacto que produce en las mujeres y también en los varones. Voy a tratar de pasar la diapositiva. ¿Qué impacto produce en las mujeres y en los varones el giro antropológico que suscita dejar de pensarnos, de leernos en clave esponsal para comprendernos en clave trinitaria? Por eso, para este momento, voy a pensar y compartir con ustedes cuáles son los antecedentes de la comprensión de lo femenino y los vínculos hombre y mujer en la historia y evolución del pensamiento eclesial, cuáles son algunas de las propuestas de renovación que se suscitaron a partir del Concilio Vaticano II y qué ventanas se abren a partir de la comprensión de una antropología teológica en clave trinitaria. Con relación a los antecedentes, no solo en la teología, también en la
filosofía, en la medicina y en otras ciencias humanas, se diseñó un andamiaje teórico que identificaba al ser humano con el hombre y al hombre con el varón. Y así durante siglos sabemos que las mujeres fueron invisibles e inaudibles. Y la teología, al reflexionar sobre lo humano, desarrolló un pensamiento antropológico como una abstracción, en la que no era relevante considerar el aporte concreto de las mujeres y sus experiencias. Las mujeres no proporcionaban en aquellos contextos una fuente de saber intelectual, porque la razón exaltada como un atributo principalmente masculino y el cuerpo, especialmente el femenino, fue desplazado de las condiciones, de las consideraciones teológicas y excepto quizás en lo moral como causa de muchos males. Y las mujeres representaron en una antropología dualista y patriarcal el polo negativo de la humanidad, consideradas un ser imperfecto, inferior al varón, a quien debían deberle obediencia y sumisión, se les atribuyó un lugar y una función subordinados, de acuerdo con rasgos esenciales diferenciados y desiguales. De esta manera, a lo largo del tiempo y en diversas culturas, han quedado configurados binomios de atribuciones que desfavorecen a las mujeres, relacionándolas con la materia, lo inestable, lo blando, lo débil, y así mientras los varones, racionales, seguros, duros, fuertes, se asocian con la cultura, se equiparan a las mujeres con la naturaleza. Esta matriz patriarcal omnipresente no pudo escaparse del discurso y de la praxis eclesial. Voy a compartir pantalla para leer algunas de las afirmaciones que se hicieron en torno a esta temática. Graciano fundamentaba esta subordinación a su interpretación de los primeros versículos del Génesis, afirmando que la imagen de Dios está en el hombre que gobierna como sustituto de Dios, mientras que la mujer no ha sido hecha a imagen de Dios. Santo Tomás afirmaba lo siguiente: al argumento 1 diremos que con solo considerar la naturaleza del individuo se ve que la mujer es algo defectuoso, de segundo orden, porque la virtud activa del sexo masculino tiende a producir su semejante perfecto del mismo sexo. Y Pío XII, ya en el siglo pasado, recordaba que es necesario que en la sociedad doméstica florezca lo que San Agustín llamaba la jerarquía del amor, la cual abraza tanto la primacía del varón sobre la mujer como su rendida obediencia. En la encíclica Casti Connubii. Estas afirmaciones, entonces, nos dan la pauta de cuál era la comprensión de lo femenino. Habrá que esperar hasta principios de los años 60 del siglo pasado para superar en los discursos este modelo de subordinación jerárquica. La presencia de las mujeres en la vida pública a partir de mediados del siglo pasado fue asumida con precaución por el magisterio de la Iglesia y a partir, perdón, me estoy perdiendo, a partir justamente de Juan 23 hay una renovación en la concepción del lugar de las mujeres, tanto en la vida doméstica como en la vida pública. Comparto pantalla para que podamos ver el texto de Juan 23. Mi PowerPoint tarda en configurar la nueva diapositiva. Aquí estamos. ¿Se ve la diapositiva? No, todavía no. ¿Ahí la ven? No, doctora, está en la pestaña de Zoom estamos viendo en este momento. Voy a volver sobre esto. Vale.
A ver, ahora sí. Sí, perfecto. Ahí estamos. La presencia de las mujeres en la vida pública como un signo de estos tiempos. Juan 23 en Passing in Terris en 1963. En la mujer se hace cada vez más clara y operante la conciencia de la propia dignidad. Sabe ella que no puede consentir ser considerada y tratada como un instrumento. Exige ser considerada como persona en paridad de derechos y obligaciones con el hombre, tanto en el ámbito de la vida doméstica como en el ámbito de la vida pública. Juan 23 aquí nos advierte el posicionamiento interior de las propias mujeres que opera en el orden del ser. La mujer sabe de su dignidad, la defiende, sabe que no es un objeto y que la igualdad de derechos no solo ha de traducirse en políticas públicas, sino también en la intimidad de lo doméstico. El Concilio Vaticano II recoge estas enseñanzas y subraya no solo el reconocimiento de la igualdad fundamental entre varones y mujeres, sino también las acciones que realizan estas últimas para conseguirlo. La mujer, dice el concilio en Gaudium et Spes, allí donde todavía no lo ha logrado, reclama la igualdad de derecho y de hecho con el hombre. Por tanto, en consonancia con la práctica de Jesús, el concilio afirma que cualquier forma de discriminación ha de ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. También Juan Pablo II, reconociendo las situaciones de exclusión y sometimiento a las que están sometidas muchas mujeres, afirma: el tema de la liberación de la mujer de toda forma de abuso y de dominio tiene un mensaje de perenne actualidad que brota del actuar mismo de Jesucristo. Y en este sentido, las mujeres teólogas hemos enfatizado que el referente indiscutido de la dignidad de las mujeres es Jesús mismo y su praxis liberadora. Comienza entonces a partir de este momento a desplegarse una antropología que a la luz del mensaje evangélico afirma la plena dignidad de las mujeres y rechaza toda forma de discriminación. El género humano no se concibe ya como una pirámide jerarquizada, sino como una gran comunidad de hijos e hijas con ciudadanos hermanadas. Recordamos así el texto de la carta a los Gálatas, que nos dice que quienes fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo, y por tanto ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos nosotros no somos más que uno en Cristo Jesús. Entonces, a partir de estos presupuestos se encarnan distintos modos de concebir lo humano. Vamos ahora a compartir pantalla para poder ver esquemáticamente a qué me estoy refiriendo. Estos modelos renovados que surgen a partir del Concilio Vaticano II, hay muchos, yo tomé dos específicamente, podemos describirlos como una antropología de la especificidad complementaria y una antropología holística de la reciprocidad. La primera está fundada en los textos del Génesis, en la metáfora esponsal de la carta a los Efesios, y esta reflexión teológica reafirma que varón y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios con igual dignidad, y a la vez supone que hay una existencia de rasgos esenciales y universales que identifican tanto a varones como a mujeres. Bien, vamos a dejar de compartir y después volvemos nuevamente. Entonces, en esta primera de las corrientes, que tiene seguidores, muchos autores y autoras, desarrollaron una antropología diferencial, en la cual los varones y las mujeres son respectivamente complementarios, no solo en cuanto a organismos biológicos, sino también en cuanto a personas. Sin embargo, aunque en la encíclica Mulieris Dignitatem
Juan Pablo II propone una relectura de la Carta a los Efesios, afirmando que mientras la relación entre Cristo y la Iglesia supone una sumisión solo de la Iglesia, y en la relación marido y mujer la sumisión es recíproca, esta analogía Cristo-Iglesia, marido y mujer, sigue siendo problemática porque sacraliza el modo en que han de entenderse las relaciones conyugales, una masculinidad, una esponsalidad masculina, activa, generativa, Dios y Jesucristo, y una esponsalidad femenina, pasiva y receptiva, el pueblo y la iglesia. Porque el mismo Juan Pablo afirma, el esposo es el que ama, la esposa es amada, la esposa es la que recibe amor para amar a su vez. Y desde esta perspectiva antropológica, las mujeres son concebidas como pura receptividad, entrega confiada para ser de otro. Esta pasividad del amor femenino constituye una denegación de la existencia de deseos activos en las mujeres. Por eso estos intentos de renovación no terminan de conformar a las mujeres, porque bajo el elogio del genio femenino quedan asociadas específicamente al cuidado, la ternura, la entrega, la fuerza moral, la receptividad. Las búsquedas antropológicas en la actualidad convergen al considerar que las personas no somos individuos aislados, sino en relación, que somos nosotros mismos, nosotras mismas, gracias a otras personas, en otros, por otros, para otros, en reciprocidad. Y al mismo tiempo buscan incluir a todas las personas en los desarrollos teológicos, teniendo en cuenta la complejidad de la realidad y los modos en que se cruzan las desigualdades sexuales, de género, étnicas, etc. Vamos a ver si podemos pasar nuevamente al próximo modelo. Esta antropología holística de la reciprocidad, que tiene en cuenta que en la configuración de nuestra subjetividad intervienen múltiples constantes antropológicas, constitutivas, de la propia identidad. Entre ellas la biología, el contexto social, la cultura, la relación con la relación con la naturaleza, y ninguna de estas realidades nos determina indefectiblemente, sino que confluyen conjuntamente para ser quienes vamos siendo. Por tanto, en esta interacción de los constitutivos personales, lo femenino y masculino no existe como una identidad abstracta, válida para todas las culturas y todos los tiempos. Los estudios de género dan cuenta de esto al recorrer la historicidad de los estereotipos que delinean la condición femenina y masculina, normatizando las conductas acordes al sexo y estigmatizando a quienes no las asumen. Género, en este sentido, es una categoría que como herramienta de análisis es útil para visibilizar que lo que una sociedad determinada considera femenino y masculino no deriva inmediatamente de la biología humana, sino de la interpretación y de interacción con la cultura, con sus consiguientes implicancias sociopolíticas para las relaciones interpersonales. Y a la vez permite visualizar sexualidades disidentes, marginadas en la sociedad, en las iglesias, ya que ponerse las lentes de género para mirar la realidad críticamente deja al descubierto el entramado de injusticias que las sociedades patriarcales tejieron en desmedro de las mujeres y otras sexualidades, y permite caminar hacia una sociedad más equitativa. En este breve recorrido, entonces, pudimos visualizar los antecedentes marcados por una antropología de sumisión jerárquica, donde la mujer era considerada de segundo orden, y otras antropologías de la complementariedad que manifestaba justamente en su desarrollo estos estereotipos esenciales que califican a las mujeres en el orden de la receptividad y a los varones en el orden de la iniciativa. Y otros casos, justamente, que señalan la complejidad humana en la intersección de dimensiones capaces de explicar lo humano, trascendiendo
las determinaciones biológicas. Evidentemente, las interpretaciones de los textos bíblicos y las representaciones de Dios juegan un papel preponderante en las conclusiones a las que se llegan. Vimos cómo pasamos de una interpretación de los textos del Génesis, que incluso en algunos casos negaba que las mujeres fuéramos imágenes de Dios, otros textos leídos, por ejemplo, de la carta a los Efesios, en la clave esponsal, sacando las conclusiones que señalábamos, y podemos ver ahora el giro antropológico que se suscita si podemos contemplar las relaciones entre los géneros en clave trinitaria. Quiere decir entonces que estas interpretaciones de los textos y las representaciones de Dios Perdóname, juegan un te invitamos a ir. papel preponderante en las conclusiones a las que llega la antropología. No escucho. Te invitamos a ir terminando, por favor. Es que te Sí, perfecto, ya estoy terminando. Gracias. Entonces, asimilar a Cristo al varón en la metáfora esponsal trajo consecuencias gravísimas en la formación de discursos y prácticas sobre la sexualidad, el género y el rol de las mujeres en la iglesia y en la sociedad. Del mismo modo, podemos preguntarnos qué implicancia tiene para las mujeres concebir, celebrar y rezar a un Dios masculino representado por un triángulo en cuya cúspide hay un monarca que gobierna su pueblo a través de una jerarquía masculina. Tal imagen tampoco conforma a las mujeres, porque si fuimos hechas a su imagen y según su semejanza, podemos preguntarnos qué imágenes de Dios dan vida a las mujeres y qué discursos sobre lo humano reflejan al Dios revelado en la Trinidad. La teología feminista ha dado cuenta de que el lenguaje tradicional sobre Dios está lejos de las experiencias que dan vida a las mujeres. Monarquía, señorío, autoridad paterna, esposo celoso, configuran un abanico de metáforas que han funcionado durante siglos para oprimir más que para liberar a las mujeres. De esta teología surgen concepciones también acerca de la naturaleza, de la estructura de la iglesia, de la moral, de la espiritualidad. Fundadas en las relecturas críticas de la palabra escrita y transmitida, la teología feminista ha encontrado signos evidentes de que no siempre se usaron estas metáforas y este lenguaje para hablar de Dios, porque también se habló de Dios y se habla de Dios como ella, como una madre que da luz entre gritos y suspiros, que da de mamar en sus brazos y consuela, como sabiduría que da vida. Sin embargo, en este intento de buscar otras metáforas sobre Dios, no hay que caer bajo el peso de los estereotipos, porque el cuidado, la ternura y la compasión no solo son atributos femeninos. Con nuevas metáforas, entonces, podemos hablar de Dios e invocarlo, hablando al mismo tiempo de lo que nos importa en nuestras vidas. Y finalmente, para terminar, completando la circularidad de la condición humana como imagen de Dios, podemos reflexionar acerca de qué discurso antropológico es capaz de reflejar al Dios revelado como Trinidad. Pensamos en la Trinidad como comunión en el amor, unidad en la diversidad, entrega y reciprocidad. En la Trinidad, cada persona es ella misma por su relación con los demás. La unidad trinitaria no es uniformidad, es distinción de personas en comunión. En la Trinidad, como dice Juan, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. La reflexión antropológica, si quiere ser fiel a este dinamismo intratrinitario, habrá de pensar en relaciones interpersonales, comunitarias que expresen igualdad y la mutualidad trinitaria. Es una antropología en que las mujeres y otras sexualidades sean devaluadas por no corresponder al ideal masculino no puede ser aceptada. Del mismo modo, una antropología que sostenga la superioridad de unas existencias generacionales, sociales, culturales, étnicas, religiosas sobre otras. Tampoco una antropología que anule la riqueza de la diversidad encarna y transparente el misterio trinitario. Anclar las mutuas relaciones en el misterio de Dios uno y trino cuestiona el planteo de relaciones complementarias en las cuales unos generan y otros reciben, configurando un universo de estereotipos conforme a la condición sexual, que perpetúa
y naturaliza las asimetrías de género. Porque a la Trinidad nada le falta en la unidad ni en la distinción. En la Trinidad todo es común y las tres personas no se complementan entre sí para ser quienes son. El Dios unitrino es el paradigma de relaciones mutuas, hospitalarias, acogedoras, dadoras de vida, en las que cada uno, cada una es relativo al otro, habitando en su intimidad y expresando a la vez la totalidad. Por eso, ser creados y creadas a imagen de la Trinidad es una buena noticia para la humanidad y principalmente para las mujeres en la sociedad y la Iglesia, porque sabemos que compartimos la misma vida de Dios y nos vamos transformando a su imagen, podemos saborearlo, ampliando el horizonte de nuestras búsquedas y deseos. Este saber nos empodera para poner resistencia cordialmente y denunciar la injusticia cuando no se respeta nuestra dignidad. A la vez, podemos convertirlo en un anuncio esperanzado para que toda persona se apropie de este poder creador, vivificante y liberador del amor divino. Jesús, el Hijo único que está en el seno maternal del Padre, quiso revelarnos justamente la entraña misma del misterio divino para que las relaciones entre los géneros sean realmente un sacramento del amor desbordante de la Trinidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Un aplauso por su intervención. La dinámica que vamos a seguir para las preguntas es igual de la que hemos seguido todos estos días. Van pasando sus preguntas y al final tendremos el diálogo con las panelistas. Invito entonces a la mesa de diálogo a Loida y Consuelo. En este orden, entonces nos va a acompañar Loida. El título que le ha dado a su intervención es El Ministerio Ordenado de las Mujeres, un testimonio anglicano. La reverenda Loida Sardiñas es presbítera de la Iglesia Episcopal Anglicana en Colombia, ejerciendo su ministerio en la comunidad San Juan Evangelista. Loida es graduada de médico general por la Universidad de La Habana, teóloga del Seminario de Teología de Matanzas en Cuba, magíster en teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José de Costa Rica, doctora en teología por la Universidad de Hamburgo, Alemania, postdoctora en educación y ciencias sociales e interculturalidad por la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Es docente de tiempo completo del Centro de Formación Teológica de nuestra Facultad de Teología. Sus áreas de interés en docencia e investigación son la teología sistemática, el ecumenismo, el diálogo interreligioso y la relación de la teología con las ciencias sociales. Bienvenida. Y gracias, compañeras de mesa, a Consuelo y a Andrea por esta oportunidad de compartir. Se titula El Ministerio Ordenado de las Mujeres, un testimonio anglicano. Y aprovechando la oportunidad que brinda el proceso sinodal, me animo a aportar entonces algunas reflexiones sobre la ordenación de la mujer desde una perspectiva histórica y testimonial. Para muchas teólogas y teólogos, el proceso sinodal despierta esperanzas de que finalmente sea escuchado el antiguo reclamo de nosotras las mujeres por ser reconocidas en la Iglesia en igualdad de condiciones que los varones. Que seamos reconocidas en nuestra espiritualidad, ministerialidad y participación en una Iglesia cuya naturaleza debe ser dinámica y debería estar, como afirma el Papa Francisco, y le cito,
siempre llamada con la ayuda del Espíritu de verdad a responder a los desafíos de cada época en obediencia a la revelación. Fin de la cita. Se ha afirmado reiteradamente que en el sínodo cabemos todos, pues todos somos pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo, todos somos iglesia. Dado que sin las mujeres no sería verdaderamente un proceso sinodal de inclusión de todos y todas, se afirma que obviamente las mujeres caben, pero queda un sinsabor por aquella parte de la espiritualidad femenina que definitivamente no cabe. Se acepta el llamado de las mujeres al servicio de la Iglesia y el mundo, pero no la canalización de este servicio ministerialmente en igualdad de condiciones frente a nuestros hermanos varones. Cabe la valoración de la misión y el apostolado de las mujeres como sostenedoras indiscutibles de la vida y el quehacer de la Iglesia, más allí donde hay escasez de sacerdotes y religiosos y menguan las vocaciones. Pero no cabe su presencia dentro de estructuras sacramentales en un espacio clara y exclusivamente masculino. La pregunta entonces es si en el camino sinodal se espera de las mujeres simplemente una cooperación con la jerarquía, como se ha mencionado, o realmente, como afirma Serena Nocetti, un compañerismo entre sujetos creyentes, una participación en igualdad. El primer apartado se intitula Signos positivos por la ordenación diaconal de las mujeres en el Kairos sinodal. La experiencia sinodal ha implicado hablar con libertad, escucharnos para discernir juntos y juntas. Ha sido positivo que aunque muchas consultas sinodales nacionales no han propiciado realmente un diálogo sobre los ministerios ordenados femeninos, en el día de hoy pues se inicia la segunda fase ya continental. Entonces esto más o menos continuará, supongo, en la misma línea. La mayoría no se han pronunciado al respecto, decía. Existen al menos dos valientes excepciones, que son la Iglesia alemana y la Iglesia australiana, que se han comprometido a promover el diaconado femenino, condicionado, por supuesto, a una aprobación papal. Tenemos dos declaraciones de Timothy Costello, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos Australianas, que afirma: tenemos un largo camino por recorrer en la correcta comprensión del plan de Dios en relación con las mujeres, del papel de la mujer en la vida de la Iglesia. Voy a intentar, pues dejaremos algunas citas en las diapositivas, pero en aras de tiempo, algunas no serán leídas. Declaraciones y pasos del Papa Francisco apuntan definitiva y gozosamente en una dirección más participativa y comunitaria de las mujeres. El motu propio Spiritus Domini se abre a este acceso de las mujeres al lectorado y al acolitado, lo cual ha sido acogido con alegría. En la reunión de la Unión Internacional de Superioras Generales, en el 2019 el Papa afirmó: lo importante es algo que va más allá de las funciones que aún no se ha desarrollado, que aún no hemos entendido bien. Yo digo, la mujer es iglesia, la iglesia es femenina. En la Biblia, en el Apocalipsis, la llaman la esposa. Ella es la esposa de Jesús, ella es una mujer. Aquí aparece esta imagen esponsal de la que hablaba Andrea también. En Amoris Laetitia, Francisco sostiene, y cito: la mujer debe ser valorada por todas sus capacidades que se derivan de su genio femenino, esencial para la sociedad. En la exhortación apostólica, querida Amazonía,
del 2020 se hace esta memoria del aporte de las mujeres en la región. Durante siglos, las mujeres mantuvieron a la iglesia en pie en esos lugares con admirable entrega y ardiente fe. En esta misma línea del Papa Francisco, la Unión Internacional de Superioras Generales afirmó y recordó más que todo recientemente que dentro de lo que el proceso y los documentos sinodales llaman los nuevos caminos eclesiales, en muchos lugares las mujeres consagradas y laicas ya llevan a cabo, según directrices y acompañadas por sus obispos, muchos ministerios de liderazgo eclesial de nuevo tipo e incluso ministerialidad sacramental de facto, de manera que ellas están respondiendo a las necesidades de las comunidades. ¿Cómo discernir este kairos? Hay signos, sin dudas, movimientos, sinergias y buenas intenciones para la inclusión de la ministerialidad de las mujeres en condición de igualdad, lo que potencia la valentía y el liderazgo de muchas hermanas. Pues a pesar de los rechazos a sus demandas por mayor participación, las mujeres católicas continúan elevando sus voces por la posibilidad de ejercer una plena espiritualidad y ministerialidad en todas las formas en que es posible ejercer los ministerios en la iglesia. El segundo apartado son los hitos históricos, catalizadores, llamamos, del ministerio femenino ordenado anglicano. Y aquí inicia en propiedad mi testimonio. Quisiera compartir con ustedes los antecedentes de la ordenación de las mujeres dentro de la comunión anglicana. Muchos han afirmado que esta fue y sigue siendo la decisión más audaz asumida dentro de la tradición anglicana en su historia, y que inició apenas hace medio siglo, en la década de los 70. Algunos antecedentes importantes. Desde 1889 existía ya la Orden de las Diaconisas, conformada por mujeres consagradas que realizaban servicios varios en la iglesia. En 1922, estas mujeres presentaron una moción de manera que ellas pudieran, con licencia, oficiar algunos servicios sacramentales. Esta moción fracasó. En 1941 fue ordenada como diácona Florence Littimoy en el sínodo de Hong Kong, como diácona en un contexto de guerra en el que ningún hombre sacerdote podía viajar a los territorios ocupados por los japoneses, de manera que no se podía administrar la Eucaristía, lo que ella empezó a asumir. 3 años más tarde, en 1944, fue ordenada la reverenda Littimoy presbítera, de nuevo por la necesidad, e insisto en esta palabra, de investirla de potestad para consagrar, dado que la guerra se había agudizado y toda logística de movilidad había colapsado. Esta acción provocó muchísimas controversias dentro de la comunión anglicana, y en 1946, 2 años más tarde apenas, ya en un nuevo contexto de posguerra y sí mediado por ciertos condicionantes utilitaristas, se le retiró su licencia sacerdotal con el fin de disipar las disputas. 1970 es la fecha en la cual la Convención General de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos aprobó oficialmente la ordenación diaconal de las mujeres. El problema era la llamada igualdad de condiciones en las que se asumió el diaconado femenino, pues bien entendida esta igualdad implicaba que pudieran acceder más adelante a la ordenación presbiterial e incluso episcopal. 1971, el Comité de Ministerios presentó una moción
ante la Cámara de los Obispos para estudiar, para resolver el problema de la ordenación sacerdotal de las mujeres, y aquí se abrió el debate a toda la Iglesia. En 1974, 11 valientes mujeres diáconas fueron ordenadas presbíteras por 4 obispos ya jubilados ante la multitudinaria congregación de Filadelfia. Pasarían a la historia como las 11 de Filadelfia. Del mismo modo, de manera muy similar, que en 2022, 7 mujeres católicas, las llamadas las 7 del Danubio, fueron ordenadas también sacerdotes católicas en este río europeo. 1975, otras 4 mujeres acceden al presbiterado en Washington, también todas ellas invalidadas sus ordenaciones. Pero ya para 1976 se habría intensificado el debate y la Convención General, y debemos recordar que lo particular es que es mitad laical, mitad clérigos, se aprobó la ordenación presbiteral de mujeres. Las 5 pioneras pudieron seguir ejerciendo sus ministerios sin necesidad de volver a ordenarse. Desde entonces, la ordenación de mujeres en la Iglesia Episcopal fue cada vez más frecuente, aunque no sin resistencia. Aún en la actualidad, ustedes pueden ver algunos datos, ¿no? Y estas imágenes de Lambeth, aquí tenemos el obispo Francisco, estuvo allá también. Hay una presencia inmensa de mujeres para un total de 650 obispos. Se contó con 97 obispos mujeres o mujeres obispos en la comunión anglicana. Aún en la actualidad hay provincias de la comunión que ordenan mujeres como diáconos, presbíteros y obispos. Hay provincias de la comunión que ordenan mujeres como diáconos, no más. Y hasta hace 7 años todavía había 7 provincias que no ordenaban mujeres en ninguno de los triple ministerio. Importante es anotar que aún 50 años después del inicio de este proceso, todavía hoy hay iglesias, principalmente europeas, que brindan apoyo pastoral y terapéutico para aquellos anglicanos y anglicanas que aún no pueden aceptar o superar el hecho de que haya mujeres clérigos. Criterios teológicos, tercer punto, en pro del ministerio ordenado de la mujer. Quisiera señalar cuáles fueron esos principios y fundamentos, esos criterios en los cuales se sustentaron, por supuesto, la comisión especial conformada por 7 obispos de la Cámara de los Obispos, pero también los diferentes estamentos de diálogo con la Iglesia Católica que se sostuvieron en ese periodo, alrededor del año 74, 75. Ellos son criterios escriturarios. Eso no vamos a profundizar, ya se han mencionado algunos esta mañana. El ejercicio ministerial y diaconal de las mujeres en el Nuevo Testamento se ha evidenciado ampliamente en las últimas décadas. Isabel Corpas, no sé si Isabel ha trabajado en su excelente libro Ordenación de Mujeres, un aporte al debate desde la eclesiología de Vaticano II y la teología feminista latinoamericana del 2020. En su segundo capítulo aborda ampliamente esta cuestión. El texto clave, por supuesto, es la diácona Febe de la iglesia de Cencreas, pero su nombre va unido a una multitud de mujeres con cargos de responsabilidad en la iglesia primitiva. Creo que este tema de mujeres en el apostolado de la resurrección, compañera de Jesús, Dorcas, Macetria, es absolutamente discípula. Las
el discipulado amplio de las mujeres ha quedado suficientemente evidenciado. En los elementos de la autoridad bíblica también están respaldados desde hace ya 2 siglos de investigaciones epigráficas, arqueológicas, filológicas, históricas, por este tipo de evidencia. Se han encontrado inscripciones, grabados en mosaicos, sepulcros, templos, especialmente en las iglesias orientales, pero para nosotros es sumamente interesante la imagen de Teodora, episcopa. El nombre de Teodora está borrado en algunas partes, pero episcopa es absolutamente legible, es madre del Papa Pascual I y se encuentra en la capilla de San Zenón de la Basílica de Santa Praxedes. También hay testimonios de los intercambios epistolares entre obispos y comunidades acerca de la práctica sacerdotal de mujeres, al menos hasta el siglo X. Criterios cristológicos. Los criterios cristológicos se deducen también del comportamiento de Jesús frente a las mujeres según el Nuevo Testamento. La no presencia de mujeres dentro del número de los 12 no reduce ni la actitud ni el comportamiento antidiscriminatorio de Jesús en favor de la igualdad de participación femenina en la misión. La Comisión Conjunta Oficial Anglicano-Católico-Romana en el 75 reconoció que con independencia de la situación de inferioridad de la mujer con respecto al varón en las sociedades y culturas patriarcales, Jesús afirmó la igualdad fundamental entre los géneros, lo que fue desarrollado en la práctica de las primeras comunidades. Sobre las cuestiones antropológicas, pues ya Andrea también nos ha hablado de esta matriz patriarcal antropológica, ¿no? De la primacía del varón y la subordinación de la mujer, de manera que este criterio creatural antropológico se sustenta en la absoluta dignidad de hombres y mujeres en el mismo grado, ambos con un mismo origen, creados de idéntica materia, coexistentes en el mismo nivel del ser personal y ambos, por supuesto, llamados desde el Génesis a una idéntica misión y con vocación de ser co-creadores con Dios. Los criterios eclesiológicos reafirmaron que la mujer tiene el mismo derecho y deber, la misma dignidad y responsabilidad que el hombre en la misión carismática y evangelizadora. Hubo mucha discusión sobre la cuestión polémica de la metáfora, ya también mencionada, de Cristo esposo, que concluye lamentablemente con un talante biologicista, un talante que quien representa a Cristo debe ser el esposo y no esposa. Pero a través de la metáfora, los hermanos de la comisión establecieron que también se podría llegar a una opinión contraria, es decir, que quien represente como clérigo a la iglesia debe ser esposa, y no esposo. Para los obispos de la comisión especial, la imagen de la iglesia como esposa en el Apocalipsis 20 daría igualmente un testimonio de la gracia santificante y santificadora de las mujeres. Hay otros elementos de tradición que lamentablemente no vamos a poder exponer. Vamos a tener un libro sobre esto y la cuestión ministerial y sacramental. Y sociocultural. A manera de conclusión, diría que después de 50 años de ordenación de mujeres, muchos temores se han ido disipando, las posturas se han ido atemperando y todo ello colabora en que el diálogo teológico y eclesial se haya ido profundizando, permitiendo que otros temas se traten con más apertura. ¿Qué implicaciones concretas ha tenido para nuestra iglesia? Bueno, las mujeres han ayudado a humanizar el ministerio y a la iglesia en general. Han suavizado, cuando no superado, el estilo exclusivamente masculino del ministerio del orden, aunque sea necesario reconocer que algunas hayan adoptado patrones sacerdotales, clericalistas tradicionales. Se han multiplicado las formas colegiadas, comunitarias de hacer iglesia
y de ejercer los ministerios, y se ha promovido una eclesialidad mucho más colaborativa por su experiencia en el cuidado de la vida al interior de las familias y la sociedad. Se ha contribuido en las tareas de la cura pastoral, la escucha efectiva, el ministerio de consolación con gran paciencia. La obispa Jefferson Schori afirma en ese sentido el tipo de compasión diferente a la que tienen los hombres. Es un tipo de compasión diferente. Las mujeres en sus sermones aportan una mayor humanidad y sensibilidad en sus meditaciones. Fin de la cita. Lamentablemente siguen existiendo problemas de sexismo, discriminación, pues los cambios culturales son de larga data. Creo que como todos estos cambios trascendentales, nos toca una cuota importante de paciencia. Por eso los resultados, en mi opinión, del actual proceso sinodal son importantes, pero no cambian el hecho de que las mujeres continuarán levantando reivindicaciones justas y razonables, acorde a las necesidades del tiempo presente. Es un hecho que Dios está llamando a las mujeres al ministerio ordenado. No tengo ninguna duda de ello. Pero también hay signos eclesiales que apuntan en esta dirección, así como las reverendas Liti Moy, pero también la católica Ludmila Yaboravá, en checa, ella también en el contexto de la Guerra Fría fue ordenada católica y accedieron al sacramento del orden producto de circunstancias que les tocó vivir. La fuerza de los hechos, la necesidad puede producir transformaciones a favor de las mujeres, o lo que llama Edward Bex, la fuerza normativa de las realidades fácticas ministeriales. Creo que en este proceso hay que invocar al espíritu del Concilio Vaticano II y quizás un sínodo de las mujeres, desde las mujeres, y porque está en juego en ello la proclamación más encarnada del Evangelio y el testimonio a la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias para Loida y para Andrea. Qué pena cortarte así, pero también en respeto por la otra panelista. Como ustedes van viendo el tiempo, muy posiblemente no hay espacio para las preguntas. Eso no quiere decir que no las envíen acá para pasarle a las panelistas, y es un lindo espacio a la hora del café para poder compartir. Esto lo que muestra es la evidencia contundente que tenemos mucho de qué hablar, de qué decir y qué compartir. Bueno, muchas gracias, Loida, y pues recibimos a Olga Consuelo Vélez. Ella ha denominado su participación como de la teología femenina a la teología feminista. Consuelo es doctora en teología por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Fue profesora titular e investigadora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana por 35 años. Actualmente es profesora e investigadora de la licenciatura en Teología de la Fundación Universitaria San Alfonso, autora de libros y numerosos artículos, y participa de diversas asociaciones teológicas nacionales e internacionales. Entonces, pues con nosotros el aporte de Consuelo. Muchas gracias. Voy a ver si esto se puede poner aquí para no moverlo mucho, pero bueno, muchas gracias. Ya cuando uno habla de últimas, pues entonces ya dijeron tantas cosas que tiene su ventaja, que o uno se puede remitir a lo que dijeron las compañeras y también de pronto acortar el tiempo. Pero como yo soy habladora, también Socorro me va a decir en algún momento que me calle. Bueno, estoy aquí por estas cosas del destino. Acaba de convencer esto. A ver si así sin moverme. Por estas cosas del destino, que parece que muchas otras teólogas no pudieron decir que sí, y yo estaba desocupada esta mañana, entonces, como cosa muy rara porque estoy bastante ocupada, pero justo hoy, viernes 26, estaba desocupada.
maneras, para mí es un gusto estar aquí, pues porque como dijo Socorro, 35 años estuve en esta facultad. Creo que también tengo pues esta biografía teológica que la hice aquí. En el año 99 fui apoyada parcialmente para hacer el doctorado en teología, parcialmente por la universidad, para hacer el doctorado en teología en Brasil. Yo lo hice sobre el método teológico porque era lo que estudiábamos aquí. Pero en Brasil, pues ya me encontré con las primeras teólogas feministas y entonces al finalizar mi tesis doctoral, toda la tesis, como desafíos para el método teológico, coloqué un numeral, la situación de las mujeres en la teología. O sea, no podía dejar ese tema de lado porque allí ya me encontré a las primeras testigas de este quehacer teológico. Al volver aquí, en el 99, miren, tantos años que han pasado, me encontré que Socorro y otras teólogas ya estaban haciendo sus trabajos sobre temas de mujer. Luego ya comenzamos un grupo llamado Teología y Género, que duró bastantes años, pero como todo movimiento que desestabiliza lo que siempre fue, al final para podernos juntar con otros compañeros de la facultad, el grupo se llamó Teología y Mundo Contemporáneo. Tuvimos que bajar un poquito el tono porque la palabra que yo puse en mi intervención, de la teología femenina a la teología feminista, la palabra feminista causa miedo, escozor, temor, desacredita. Decirte feminista, tanto varones como mujeres, es tener algo peor que la COVID. Entonces, aquí hemos visto, ayer un profesor, le digo, bueno, mañana estarás en el panel donde voy a hablar. No, eso es de teología feminista o femenina, dijo. Y yo ya he aprendido mucho contigo. Digo, no, tú no has aprendido conmigo. Lo vi entrar, iba a entrar antes cuando empezamos y salió corriendo cuando se dio cuenta que yo estaba aquí. Todo se ve desde aquí. Es difícil ser feminista. Y quiero, pues entonces, para llegar a lo de teología feminista, hacer la siguiente explicación metodológica, pues mi tema es el método también. La teología hecha por mujeres ha tenido una historia larga. Y como para acabar las críticas que tengo que hacer de este simposio, de este congreso, yo traje aquí una lista como de 100 teólogas feministas a las que conozco personalmente. Y se las quisiera dar al padre Parra, porque a mí se me ofendió profundamente. Yo no vine el primer día, pero anoche yo vi el video, por lo que ayer oí comentarios, y cuando yo oí que él dijo, es que yo no encontré otras producciones de mujeres, él nombró 2, no encontré otra producción de mujer, a mí me ofendió. Yo escribí en el Facebook de la facultad, escribí en YouTube y lo estoy diciendo aquí. Y estas como 100 teólogas que traigo las conozco personalmente y todas las demás que no conozco, porque yo no conozco el mundo entero. Va a tocar pasárselos, porque, y solo como para acabar, el comentario bíblico de San Jerónimo del año 70 tiene 2 mujeres comentaristas. El comentario bíblico de San Jerónimo del año 2020 tiene un 35% de mujeres comentaristas. Solo quiero decir, y lo digo públicamente, posiblemente la lista bibliográfica del padre Parra parece más de la década de los 70 que de la década del 2022. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues tengo la libertad de que la teología feminista es una teología profética. Profética quiere decir que es una voz que anuncia, que denuncia y anuncia, que deconstruye y construye. Este trabajo hecho por mujeres en América Latina, porque en los otros continentes fue anterior, lo podemos remitir a la década de los 70. En ese momento solo se hablaba de la teología de la mujer.
la mujer era objeto de estudio. En la década de los 80, la mujer empieza a sentirse sujeta de estudio. Digo sujeta aunque suene mal. Ayer Yuta habló que el lenguaje expresa lo que sentimos, lo que vivimos, lo que creemos. Claro que el lenguaje también puede ser mentiroso, ese es el problema de la palabra. Pero ¿por qué nos cuesta tanto hablar en femenino? Porque es que nuestra formación es masculina, es patriarcal. Entonces las palabras en femenino nos cuestan mucho trabajo. No es eso lo que nos ha constituido. Y la palabra sujeta, la palabra presidenta, la palabra teóloga, suena como rara. Ya se va, o sea, teóloga ya se connaturaliza más, pero sujeta todavía no. Eso suena tan raro. Bueno, ahí vamos, cambiando poco a poco. La Real Academia de la Lengua le toca ir incorporando las nuevas palabras, aunque se resista. Ahora se resiste porque nosotros nos resistimos. En la década de los 80 en América Latina, la teología empieza a ser hecha por mujeres, no sobre la mujer, sino ellas sintiendo, o nosotras sintiéndonos sujetas de la teología. Somos las que vamos a teologizar nuestra experiencia de fe, nuestras reflexiones teológicas. Pero todavía estamos en el marco de la teología femenina, de la que aquí se ha hablado bastante. ¿Qué es la teología femenina? Que las mujeres de pronto descubrimos que aquellos atributos culturales que nos han dado no se valoran. Solo se valoran para el hogar, pero no se valoran en el espacio público. Entonces, el ser intuitivas, sensibles, cuidadoras, generadoras de vida, detallistas, cotidianas, eso no se valora en el espacio público. Entonces, la primera teología es teología femenina. Valoren lo que la sociedad nos ha atribuido, que salga del espacio público y pase a ser parte de la teología. Entonces, el quehacer teológico se enriquece verdaderamente con una reflexión mucho más experiencial, una reflexión mucho más cotidiana, o como decía Loida de alguna manera ahora, humanizar una predicación, ser más sensible, tener unos detalles, etcétera. Pero es que la teología no puede estar ajena al devenir del mundo. Y como estamos hablando de los signos de los tiempos y que la teología quiere, la facultad y la teología tiene que responder a los signos de los tiempos, un signo de los tiempos sin lugar a duda es esta nueva presencia de la mujer que nos ha traído los movimientos feministas. Hay muchos movimientos feministas con diferentes demandas. Uno puede estar más de acuerdo con unos que con otros. Los movimientos feministas, como cualquier otro movimiento, no es exclusivo de las personas que padecen en primera instancia esa situación y por eso lo defienden. Por ejemplo, movimiento de trabajadores, pues los trabajadores obreros son los que lo forman, pero uno puede estar de acuerdo con ellos y apoyarlos en una marcha. El movimiento feminista es exactamente lo mismo. Claro, las primeras protagonistas somos las mujeres porque sentimos las consecuencias, pero los varones están llamados, en la medida que se dan cuenta que el problema no es de mujeres, sino de una sociedad patriarcal que ha oprimido a varones y mujeres. Los varones pueden ser feministas. Tranquilos que ustedes no van a perder la masculinidad por ser feministas. Por supuesto, alguna feminista, porque hay muchos movimientos, les puede decir, ay, varones, no vengan acá que ustedes no saben lo que hemos sufrido. Tienen derecho también a decir eso. Pero digamos que en una gran parte los movimientos feministas entienden que todos aquellos que se dan cuenta de alguna injusticia, en este caso contra las mujeres, pueden aliarse al movimiento feminista. Eso nos hace más personas, eso nos permite comprometernos con los signos de los tiempos. Entonces, la teología femenina de repente descubre que si quiere de verdad estar al ritmo de los tiempos, tiene que establecer diálogo con los movimientos feministas. Y yo creo que Andrea en su explicación nos ha dejado claro que la feminidad
está sustentada por una antropología de complementariedad. Entonces los varones son los que llevan las cosas, son tan inteligentes, tan centrados, tan capaces de un liderazgo, y las mujeres somos las que vamos a poner el cariño, la ternura, el cuidado. Nos complementamos. Esa es una antropología que todavía existe. Es la antropología de la Iglesia Católica. Entonces, por eso a la Iglesia Católica hablar de teología femenina no le ofende, porque es la teología que se basa en el genio femenino de Mulieres Dignitatis, de Carta a las Mujeres y del Papa Francisco cuando ha hablado de la mujer. ¿Qué es el genio femenino? Es el proyecto que Dios tiene sobre las mujeres que no puede ser cambiado. Así se expresa en Mulieres Dignitatis. Dios es como raro, no sé cuál es el proyecto de los varones. O sea, no tienen proyecto los varones, solo las mujeres. Según los pronunciamientos de la Iglesia, Dios ha tenido ese proyecto sobre nosotras. ¿Y cuál es ese proyecto? Ser tiernas, ser sensibles, ser madres, ser esposas, poner humanidad en el mundo, poder poner servicio. Bueno, eso es lo que los movimientos feministas le reclaman a la Iglesia. Y por eso, de alguna manera, había ese temor entre las teólogas femeninas y los movimientos feministas. Pero como realmente la teología que quiere de verdad desarrollarse camina al ritmo de los tiempos, algunas teólogas femeninas, porque todavía conviven todas las maneras de hacer teología por mujeres. Algunas teólogas femeninas o muchos grupos entendieron la riqueza que el movimiento feminista da para hacer teología feminista. ¿Cuál es la riqueza? Asumir las categorías de género, de patriarcado, de androcentrismo, de lenguaje inclusivo, de una antropología que no es complementaria, sino de reciprocidad. Y por eso, pues hoy en día, en la mayoría de ámbitos teológicos que de verdad se han tomado, o sea, todo lo que han hecho estas 100 mujeres, por lo menos que yo conozco, más la cantidad de mujeres que no nombré aquí, son teólogas feministas. Y ser teólogas feministas es recordarle a la humanidad que el sistema patriarcal en el que vivimos todavía hoy, en la sociedad y en la iglesia, es un sistema injusto. Injusto con los varones, porque les ha impedido ser tiernos, sencillos, cotidianos, sensibles, llorar, ser papás. Ahorita ya uno ve una cantidad de papás porque la vida va más allá de lo que las teorías dicen. Uno ve, yo tengo un primo ya que se encarga de sus 2 niños porque se separaron, más mamá que papá, o sea, y muchos otros padres están empezando a disfrutar de la paternidad que el sistema patriarcal no les permitía disfrutar, porque ser un papá que viste los niños, que los baña, que juega con ellos, eso es como que ellos no pueden, porque el señor está todo el día en el trabajo y cuando llega a la casa los niños deben hacer silencio para no molestar. Estoy hablando de algo atrasado, pero no es tan atrasado. Hogares todavía hoy viven así. El sistema patriarcal en el que vivimos le ha impedido a los hombres ser personas integrales que desarrollen todas esas actitudes que como seres humanos, no como varones y mujeres, todas las personas tenemos. Y por supuesto a las mujeres, fuera de impedirnos expresar esos valores o esas actitudes que tienen los varones, nos ha llevado a lo que ya han dicho mis compañeras, a la subordinación, a la opresión y especialmente a la violencia. Violencia de género, violencia feminicida, violencia de palabras, violencia teológica. Yo escuché esa partecita del padre Parra como una violencia de lenguaje teológico. Fui su alumna, yo fui su compañera de colega y no sabe que yo he escrito muchos libros y bueno, todas las teólogas que estamos acá. En fin, teología feminista es la teología que es capaz de recuperar una antropología de reciprocidad, una
palabra profética que dice: es necesario acabar con este sistema patriarcal para que esa nueva humanidad resurja, y es la que es capaz de hacer y releer otra vez todos los tratados de la teología. Andrea nos ha presentado una relectura del Tratado de Trinidad. Mi última publicación en libro, porque en artículo tengo más, se llama Cristología y Mujer, una reflexión necesaria para una fe incluyente. Hay que renovar esos textos, todos los tratados teológicos, para hacerse la pregunta: ¿este tratado mantiene ese imaginario patriarcal o este tratado está recreado por esa liberación del imaginario patriarcal y esa búsqueda profundamente evangélica de igualdad fundamental de varones y mujeres? Esa es la tarea de las teologías feministas. Ahora, cada teóloga tenemos nuestra orientación. No crean ustedes que solo existe un Rahner, un Congar, un Lonergan, y los respetamos. Es la teología de Lonergan y no los unificamos, porque ellos son varones, entonces como que respetamos a cada uno y valoramos sus aportes. En las teologías feministas tenemos que empezar a hacer eso. Las mujeres no somos una masa amorfa, que todas pensamos igual. No, es la teología de Socorro Vivas, de Loida, mía y de todas las teólogas que traigo aquí, de Fiorenza, de Carmiña Navia, de Isabelita Corpas de Posada, que fue nuestra profesora y que su última publicación se llama Ordenación de Mujeres. Las teólogas feministas también tenemos mucha riqueza, teologías propias que vamos descubriendo. Y finalmente, miren que me voy a portar muy bien, solo quiero decir que el informe de la Comisión de la Verdad, que es lo que acaba de salir para nuestra realidad colombiana, está plagado en buen sentido de denuncias a la sociedad patriarcal. O sea, nuestra violencia no es solo fruto de unos buenos y malos, unos que les dio por coger las armas y los otros que los están combatiendo, sino que la verdad de nuestro conflicto es mucho más complejo, pero en esa complejidad no es la única, ¿no? Pero en gran parte esa complejidad ha sido también por el sistema patriarcal que constituye nuestra sociedad colombiana. Yo traía aquí muchas citas de ese documento y pues lo que dice más o menos eso, ¿no? O sea, esa violencia que se ensañó contra las mujeres y con la población LGTBIQ+, que ayer Yuta habló de eso, por eso la miro. La violencia contra las mujeres violadas por los guerrilleros, violadas por los paramilitares, violadas por el ejército, violadas por la policía y despreciadas por sus familias. Esa fue violada, esa ya no puede ser mi mujer porque fue de otro. Esa mujer que en la concepción de complementariedad, en esa antropología complementaria, esa mujer que es posesión del varón. Y el varón que tiene el mandato patriarcal de poseer a la mujer. Por eso se ha tipificado el delito de feminicidio. Sin lugar a dudas, siempre hay una voz que se levanta y dice: bueno, pero también a los hombres los matan las mujeres y les pegan, y ahora sufrimos ante los juzgados, los varones. Sí, también las mujeres somos malas, las mujeres no somos perfectas, claro que no. También hay mujeres que matan a los varones. También hay mujeres que engañan y también hay jueces que de pronto no le van a poner atención al varón cuando vaya a quejarse. Pero la proporción es de 90%, y estoy siendo generosa, de mujeres violentadas con un 10% de varones violentados. Los momentos de cambio son difíciles. Entonces estamos viviendo en esta realidad. Por eso tanta desazón, por eso tanto miedo a hablar de teología feminista, por eso tanta resistencia a cambiar nuestras mentalidades patriarcales,
porque supone que todos nos desinstalamos y nos toca volver a construir de nuevo. Pues ya para terminar, la oración que hicimos hoy, hubiera sido maravilloso que cuando lo leyeron los varones hubieran dicho 10 varones, ya ni me acuerdo qué dice, 10, bueno, lo que sea, para que también los varones puedan ser prudentes y necios, porque realmente la imagen esponsal es que la iglesia, que somos varones y mujeres, somos la esposa y el único esposo es Cristo. ¿Cuándo liberaremos la palabra de Dios? Ahora, todo eso ha sido el trabajo de la teología femenina y de la teología feminista, ha sido el trabajo de desesencializar, desexualizar la palabra de Dios y ser capaz de que cuando nos pongan un ejemplo de mujeres en la Biblia, veamos también varones. Y cuando nos ponen ejemplos de varones, veamos también mujeres. Ustedes saben que los 12 discípulos es un número simbólico de las 12 tribus de Israel. Posiblemente más de 12 varones, hay 24 varones, mujeres. Bueno, muchas gracias y ojalá que se vuelvan feministas. Pues muy bien, agradecemos inmensamente a las panelistas, a los asistentes a este panel, y preguntas hay por montón. Pues la decisión personal fue dejar que hablaran un poco más, y las muchas preguntas que pueden salir ahora a la hora del café, tú allá con tu mate, Andrea, y nosotros acá con el café, pues tratábamos de responder. Creo que los aplausos, la asistencia, las muchas preguntas que ahí te mandé por el WhatsApp, algunas fotos de las preguntas para ti, Andrea, Sí, pues ya las vi. servirán para seguir reflexionando, para seguir trabajando, y es un tema nunca acabado, porque nunca se acabará en la iglesia esta comprensión que hemos visto, y no voy a repetir. Entonces, pues muchas gracias, feliz receso, y nos encontramos después de receso en la sala grande para la otra ponencia central. Muchas gracias.